métete una. Vale, métete una. Por más arriba. Que yo no quiero ser el último. Y que yo no quiero que me coman solo. Mira, ven. Eso es fácil, ¿eh? Ah, la fuente de Garbo.
grande, digo, para traer una botella de agua y un plátano. Cuando voy con el parraguaso me llevo una talega de tela. Tengo una de tela que en las jornadas técnicas. Un poco lo que sabemos a nivel histórico del castillo de Matrera. Como arquitectura defensiva, lo que vemos en la actualidad es una suma de programas constructivos diferentes. Digamos que es la evolución que ha tenido un edificio prácticamente desde el siglo X-XI después de Cristo hasta el siglo XIII-XIV aproximadamente. Expedientes constructivos, programas constructivos que han ido sumando, añadiendo, modificando. Inicialmente, la información que tenemos actualmente desde el punto de vista arqueológico es que en época islámica los primeros testimonios materiales, que son cerámicos, se pueden remontar al siglo X. Son cerámicas califales taifa, 10-11. Digamos que esa es la primera constatación arqueológica de época medieval, me refiero. Hay poblamiento ibérico, prerromano, hay algo romano del siglo IV, V, romano bajo imperial, pero me refiero a época medieval. Lo más antiguo es siglo X, época califal. Con lo cual, cuando escuchamos en la prensa que es un castillo del siglo IX, no nos lo podemos creer, ¿no? De entrada. Y de momento tampoco tenemos constancia de que este sitio formara parte de las guerras civiles donde participa guerras civiles o peleas entre los Mar Ben Hassún y los Omeyas. Con lo cual vamos a quedarnos de momento con el dato arqueológico y ya según si en el futuro se hace algún tipo de actuación arqueológica, pues a lo mejor podemos afinar un poco más. ¿Y de que haya cimientos fenicios o No. que eso no? Hay una cimentación de época ibérica, que es un murete en talud que está ahí debajo del chaparro aquel. No sé si lo veis, hay unas piedras. Esa es la única estructura que se puede vincular ahora mismo con algo premedieval, que seguramente sea una cosa de época prerromana. ¿Y en la misma Tartésico. torre no hay cimentación también debajo? ¿Perdón? ¿En la misma torre no hay unos cimientos No lo sabemos, anteriores? no lo sabemos, no lo sabemos. Había llevado yo la mochila. Luego iríamos al siguiente, digamos, a lo que tenemos, que teóricamente es lo que le seguiría a antigüedad, esos restos cerámicos sueltos, que es el acceso que estamos viendo ahora, la que conocemos tradicionalmente por Puerta de los Carros. Antes comentaba José Luis que lo de Puerta de los Carros es un eufemismo, porque el carro sí podría entrar por esta puerta, pero había que subirlo por donde hemos subido nosotros, con lo cual yo creo que es la diferencia entre una puerta que es muy empinada, que es la de la Sol, y esta, pues en vez de ponerle la puerta de Poniente, pues le pusieron la Puerta de los Carros. Este ahora mismo es el elemento, digamos, de la construcción que consideramos más antiguo, que es una puerta originalmente de acceso directo, como veis, flanqueada por dos torres, y que posteriormente, seguramente ya en época almohade, en el siglo XII-XIII, si no a lo mejor un poquito antes, se le hace esta estructura que tiene por delante, que son todas esas piedras que veis tiradas aquí en el frente, por debajo del nivel del acceso. Eso es una estructura que lo que hace es crear un recodo, crear un ángulo para que el acceso, en la posibilidad de un asedio, es mucho más fácil entrar en un acceso recto, además muy ancho, que entrar dando un recodo y por un pasillo muy estrecho. Eso es, digamos, un programa constructivo que se impone en la península a partir del siglo XI, siglo XII, y está casi impuesto en todas las fortificaciones, incluso en los recintos urbanos en el siglo XIII, XII con los almohades. Ahora lo vemos digamos que ese acceso ahora lo vemos muy destruido. Habría que excavarlo para ver todo el alineamiento y seguramente por el lado de aquí de la derecha nuestra tendría un acceso en rampa hasta subir al vano principal. ¿Por qué decimos que ahora mismo es la estructura construida más antigua? Fijaros
como el muro que sale a partir de la torre de la derecha se pega a la torre, con lo cual toda esa línea de muralla hasta un punto que no sabemos es posterior a esta primera torre. Luego el sistema constructivo es de sillarejo mucho más grande, tiene unas zapatas que en algunos otros puntos de la cerca no se ven, etcétera. Hay, digamos, indicios, eso siempre sin excavar, sin haber excavado. Y luego la torre, la que desgraciadamente se derrumbó el pasado fin de semana, y ahora lo veremos, tiene al menos dos fases constructivas. Un cimiento que está hecho en hormigón, en tapial hidráulico, que es esa masa casi de especie de hormigón actual, incluso de una dureza bastante, de una cohesión muy fuerte. Yo siempre lo comento, yo he visto en Jerez de la Frontera la Barbacana Almohade intentar una retroexcavadora de estas Poclane en cadena, intentar romperla, y lo único que hizo fue arañarlo, o sea que es un hormigón con cal. Ese sería, digamos, el basamento de esa torre. Sobre eso no sabemos si ya en el mismo siglo XIII, cuando Alfonso X cede el castillo a la orden de Calatrava, o en el XIV, cuando el Alfonso XI cede al cabildo, es toda la construcción de mampostería, que ahora lo veremos desde lo vamos a ver desde un margen de seguridad. En el frente sur de la torre veréis cómo se ha ido recreciendo, cómo hay varias fases constructivas, en una cosa que ya explicó Carlos en su charla de la jornada. O sea, digamos que eso sería, lo que se ha caído sería la estructura más reciente que conocemos del castillo, ¿no? Lo más moderno, que sería siglo XIII y seguramente ya de construcción cristiana, casi con toda seguridad, ¿no? Digamos, esa es la historia constructiva del yacimiento. Evidentemente, una vez que en 1492 ya el Reino de Granada es historia, pues esto, a excepción de un pequeño, digamos, episodio de luchas nobiliarias de unos señores de Zahara y tal, que se intentan pelear con los reyes católicos y parece que hay algún tipo de encierro, se hacen fuertes aquí. La historia militar de Matrera ha terminado y ya queda únicamente como un símbolo en el siglo XVII, cuando el marqués de los Álamos de Guadalete compra la jurisdicción de Villamartín. Queda como un símbolo nobiliario de una cuestión medieval. Entonces pierde todo tipo de función catastral o poliorcética y empieza el abandono que lleva a la situación que tenemos actualmente. ¿Cuál es, digamos, la definición o cómo podríamos definir este tipo de estructura? Evidentemente no es una torre como tenemos la costumbre de llamarla coloquialmente en Prado del Rey y en Villamartín, no es la torre de Pajarete, sino es algo más complicado, es algo más complejo. Es el recinto más grande que hay en la comarca, tiene 1,5 hectáreas, con lo cual solamente se podría comparar con un recinto urbano, el no prácticamente desaparecido de Arco de la Frontera, sería algo que se le parecería. Es más grande que cualquiera de los castillos que conozcáis, Anasmara, Cardela, que todos. Tiene lo que hemos dicho algunas veces, la compartimentación de la defensa, y realmente lo que es una villa fortificada. Y Alfonso X lo dice muy claro cuando lo cede a la orden de Calatrava en 1256. Os cedo Matrera, la villa y el castillo, ¿no? O sea que ahora habría que ver en el futuro si el castillo o esa villa fortificada es lo que está dentro, o esa villa fortificada, que es también lógico, y esos procesos están bien estudiados en el Reino de Granada entre el siglo XIII, XIV y finales del XV, o poco a poco esas aglomeraciones van teniendo barrios externos a lo que es la muralla. Aquí esa posibilidad existe porque hay algunos elementos cerámicos que recogemos por fuera, con lo cual habría la posibilidad eso de que en un momento que no podemos fijar, pero que podría ser el siglo XIII, en el principio del siglo XIII, esto es más
tiene más características urbanas que exclusivamente militares. Que es un proceso que si esto hubiera estado en el mismo Reino de Granada hubiera durado hasta mediados del siglo XV o finales del siglo XV, pero aquí como la conquista, una vez que se toma Sevilla en 1248, a excepción de episodios puntuales, una cosa hecha, sino digamos de derecho, al menos de facto, porque los reyes o los valíes de esta zona están pagando a Fernando III prácticamente desde que toma Sevilla en 1248, son vasallos. Aquí digamos que el final de la sociedad andalusí tiene lugar en 1264, cuando después de que Alfonso X gana la revuelta, que se denomina revuelta mudéjar, que es una especie de motín que por no respetar los derechos que se habían fijado en los acuerdos entre Alfonso X y las poblaciones andalusíes, pues hacen una rebelión donde están, digamos, apoyados por el rey de Granada, por el rey de Murcia y por los sultanes merimíes de Fez. Y es digamos, es un motín generalizado en esta zona en el que Matrera está presente con Arcos, Lebrija, Jerez de la Frontera, en Huelva alguna cosa, etc. Ahí podemos decir que la sociedad andalusí de esta zona acaba o se extingue socialmente. Y no se me ocurre nada más en principio comentar. El helicóptero ha ayudado a Que te cae. A ver, que te me caí con Francisco bajando. Que me lleva Francisco aquí montado. Vamos hasta arriba. Para que tenía de bocadillo ya. ¿Quién tiene la boca?
Fijaros, perdona, que os ponga la mano por delante. Sí, sí. Que en una de las torres de la puerta de los carros había un lentisco. Ya no está. Ese es uno de los que quitamos. Y esta no se quitó nada porque es que la raíz está por el otro lado. ¿Está sujetando la pared? Claro. Entonces no se puede... Digamos que se podrá Hace cohesión de la... que se podrá quitar y luego inmediatamente que lo quite restaurar el muro. Si no, es de fe. Si no, lo que hace es ayudarlo a caer. Y limitarlo un poco. Un poquito de poda para que no aumente, claro. Muera, pero no aumente. Y que quede la raíz. Era que veis aquí la estratigrafía de la ocupación o del edificio, por decirlo de alguna forma. El tapial que os comentaba antes es ese barro que veis aquí debajo, ese barro oscuro con piedra, cerámica y tal, que se hace con cal y con agua batiendo. No sé si habéis visto muros, los muros de las casas de Castilla, de las casas rurales, están hechos con tapial. Incluso la base del recinto exterior que tiene la torre, para aislarlo del resto de la fortificación, está montada sobre otro nivel de tapial. Eso digamos que sería el basamento de una obra musulmana. Luego, en todo este alzado, veréis cómo hay diferentes hay un primer nivel que llegaría por encima de la ventana de la saetera esta baja. Veis que hay por encima, casi a 1 metro, una línea, ¿no? Que la de abajo tiene enlucido entre las piedras, pero la de arriba es son diferente. lienzos distintos. Son lienzos distintos. La cuestión sería ver si corresponden a fases de tiempo diferentes o es que a partir de esa, digamos, esa llaga es donde viene una de las bóvedas, algún tipo de... Eso no se sabe. Lo que sí está claro, y ahí sí hay un cambio de fase, es arriba, donde hay unas pequeñas almenas que están hechas con ladrillos, ¿veis? Sí, sí, sí. Eso digamos que es una fase claramente, que debe ser una fase de tipo histórico, seguramente. Hasta ahí llegaría en el siglo XIV, cuando el Cabildo de Sevilla tiene la torre aproximadamente. Y se ve que hay unas almenas que están recrecidas. Ese sería otro nivel de la torre. Y el cuarto nivel sería esa galería que está por encima de esas almenas, que parece que era una galería. Si lo vemos ahora por el otro lado, veis que hay una pequeña bóveda arriba. Pues sería, digamos, un paso desde la llegada de la escalera, que estaría por el muro oeste, la escalera, digamos, interna, porque la puerta externa estaría por la primera planta de la zona norte. Sería una escalera de quita y pon, y el acceso está en alto, como originalmente la Torre de Sahara. La Torre de Sahara, el acceso no es el que se hace ahora, sino que lo tiene por uno de los frentes y en alto. Eso es también muy típico de las torres vigías de la zona de la Jimena costa. se ve muy bien. En Jimena. En Jimena. En el de Olvera, por ejemplo, el acceso es por un patín por fuera, externo, no el acceso en esa puerta de piso que le han puesto, que es horrorosa, sino que sería por fuera, Por el patín. que tiene el patín ese para subir la escalera. Pero muchas torres vigías tienen el acceso, digamos que la base es maciza y el acceso está en la primera, en la segunda planta, que además no es una escalera de obra, sino sería una escalera de madera o incluso de cuerda, ¿no? Puesta por la zona, por el paramento que hemos perdido, se veía que tenía la puerta, que daba todavía lo que era el dintel de la puerta por dentro y con un agujero para meter la tranca, para trancar la puerta por dentro. Entonces el hueco de la escalera a partir de esa primera planta venía por este testero de aquí, por el oeste, y esa galería a lo mejor era una galería que era donde una vez que subías tú a esa planta, era una galería cubierta para estar cubierto, que no te tiraran cosas, flechas y todo, o para incluso, no lo sabemos, que nunca se pudo subir ahí. Entonces esas serían las 4 fases. La musulmana abajo, una posiblemente que podría ser la del 13 con Calatrava, que llegaría hasta la mitad, la del Almenao y la parte de esa galería de arriba, ¿no? Serían las 4 fases que se pueden, digamos, discriminar desde el punto de vista de la construcción. Otra cosa que luego no sabemos
tampoco, bueno, se han hecho nunca excavaciones, ¿qué es lo que habría aquí? Una interpretación de algunos compañeros es que esto era un albacar. Albacar es una palabra árabe que pasa al castellano, que es el sitio donde se meten las vacas, donde se resguarda el ganado para que el enemigo no te los quite. Otros pensamos que no, que aquí hay construcciones. Algunos muros se ven en esta zona, muros muy amplios, grandes, que deben ser dependencias y viviendas. Por eso la cuestión de la interpretación que nosotros veamos como villas fortificadas. Sería una villa con un recinto murado y luego como en la arquitectura musulmana, un alcazaba, un sitio donde se está más protegido, donde digamos el último recurso defensivo, una vez que te saltan las murallas externas, es meterte aquí dentro, que además por eso tiene esta camisa, que se le llama a este muro que la rodea y que la aísla del resto de la construcción. Manolo, esa es la planta. Ahí en ese muro, esa que está ahí grandota. Además es un Esa es la modelo que se planta repite en que te muchas quita torres. colesterol. Los que conozcáis la Torre de la Ópera, La que está aquí a la izquierda, a la derecha. Que tenían los moros ahí para ellos quitarse colesterol, de cara tonto. Yo que no comía cerdo. lo que ocurre es que en la Ópera no ha conservado la Sí, puerta. Acércate y lo que Vimos en la jornada que se preveía un poco cómo se iba a derrumbar. El fallo estaba en el muro norte, estaba en cuña, no tenía apenas apoyo. Y en la bóveda intermedia, que es la que estaba más dañada que la de arriba está medio en condiciones, se estaba viendo que se estaba abriendo, sobre todo por unas fisuras que tenía en el trasdós. En la cara oeste se ve también las fisuras verticales, que lo que abren es como, lo que van abriendo las grietas es como se va abriendo los dos muros, cómo se van separando. Entonces, bueno, se veía un poco ya esa deformación de la bóveda de abajo y el poco apoyo que tenía, que lo que ha hecho es desplazar desde abajo el muro y ha colapsado y ha tirado de las dos bóvedas hacia abajo, que es como está ahora mismo. Ahora mismo peligro de derrumbe no veo yo, solamente en las dos bóvedas. Ahí sí veo yo en el muro oeste que hay una fisura que yo creo que se va a venir, se va a partir en forma de cuña hacia allí. Y bueno, habría que consolidar eso un poco. Este es complicado, ahora es bastante complicado por lo que escombros que hay aquí trabajar. Y porque sí que para ver si habiendo desprendimiento seguro se ve mucha piedra suerte. Nada, una lástima. No hemos llegado a tiempo ya. Es difícil ya. Ya eso habría que sentarse, ya ahora sí ya tenemos todo el tiempo del mundo, ya lo ves, pero bueno, todo el tiempo. ¿Y eso también puede correr peligro que se vuelque para uno de los lados? ¿No? ¿O Yo creo que no, Curro, yo creo que no. Yo creo que no, porque el peligro lo provocan las propias bóvedas, que es las que empujan. Ahora mismo se ha quedado una L y el muro este está arrastrando a este que puede correr un poquito más de riesgo. Sí es verdad que este muro tiene digamos el contrafuerte, lo tiene por este lado y está bastante expuesto y está bastante fisurado, tiene más peso por arriba que por la parte de abajo. Aquí abajo también le falta un poco de piedra, entonces este es el que puede ahora mismo correr un poco más peligro. Habría que un poco meterle también otro contrafuerte por este lado. Pero yo creo que ya el peligro que tenía, que era el muro norte, ya una vez que se ha colapsado, yo creo que esto sí aguanta tiempo. Sí. Se vendrá poco a poco lo que son las piedras sueltas que quedan en la bóveda, la parte de arriba de los muros puede ser que se venga, pero lo que es el muro en sí es muy difícil que se venga. Que también está como trabado con la trasera y entonces todo le hace... Ahí de hecho veo yo cosas que no veía antes. Ves aquí en la especie esa de ventano que hay, arriba se ve la argamasa muy blanca, eso no estaba al menos no. Ha tenido que desprender a lo mejor alguna piedrecita. Y tú, ahora, si hubiera que hacer un pronóstico de esto, ¿caerá para allá o aparte de que haya caídas puntuales? Si hubiera algún problema hacia el norte... De este muro sur hacia allá. Porque aquí tiene todo el empotramiento en esta parte, si os fijáis, aquí donde está toda la parte del zócalo de tapial. Entonces el empotramiento lo tiene hacia el lado. Además también tiene que nos ayuda también el contrafuerte que metemos. En este caso iría hacia allá. Pero vamos, no creo, el muro es bastante ancho. ¿Para cuándo estaría prevista la visita del derrumbe de este lado? ¿Cómo? La visita del derrumbe de este lado, ¿para cuánto estaría prevista? Menos desgastado. Esperemos que... Todo que falta de Sí, no, exacto. Ernesto mandó una foto